Hola, ¿cómo están niños del sexto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual nos explica cómo surge pues nuestras primeras comunidades cristianas. Entonces, hablaremos de las primeras comunidades cristianas. Al hablar de las primeras comunidades cristianas, también lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 8, 9, donde nos hablan muy extensamente sobre cómo surgieron nuestras primeras comunidades cristianas a través o después del Pentecostés. Cómo el Pentecostés les da fuerza para que nuestra comunidad, que era tan pequeña, fuera creciéndose y haciéndose cada vez más fuerte y sólida. Entonces, hablaremos de las primeras comunidades cristianas. En los Hechos de los Apóstoles, la vida de la primera comunidad se agrupa en tres apartados. Es decir, que estas primeras comunidades tenían tres fines. Uno, la comunidad en sí, el interior de la comunidad. Otro, la oración, en su relación con Dios, en la oración y los ritos y las celebraciones. Y tres, en su actividad hacia afuera. ¿Cuál era su misión de esas comunidades cristianas? También lo podemos ver en este siguiente organizador. Muy bien. La primera dice comunidad. ¿Qué es comunidad? ¿No? Uno de los primeros apartados de esa primera comunidad es comunidad. ¿Qué es comunidad? Es la comunión, es la unión de todos. Es decir, que en esa comunidad todos se sienten hermanos, comparten todo lo que tienen. ¿Ven? Y además se sienten hermanos. Vivían como una auténtica hermandad, compartiendo sus bienes con quienes los necesitaban. Y los apóstoles eran pues el modelo de vivir. Recibieron enseñanzas de ellos y las noticias sobre la vida de Jesús. La gente, al verlos a ellos cómo vivían en unión, se sorprendían y les decía: mirad cómo se aman. Otro apartado de la primera comunidad cristiana era la oración. ¿Ve? La oración. Dice, era una actividad cotidiana. Lo realizaban en el templo, en Jerusalén o en sus casas. Todavía las iglesias no existían. También oraban en ocasiones especiales, por ejemplo, cuando tenían que tomar una decisión importante o algún hermano estaba en peligro. Y también estaba acompañada de algún rito. Por ejemplo, la Eucaristía, o sea, el fraccionamiento del pan. También en el bautismo, en la imposición de manos y para la transmisión del Espíritu Santo. ¿Ve? Para eso oraban. Cuando ellos imponían las manos también oraban. Y eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Para qué imponían las manos? Otro apartado es su misión. ¿Qué misión tenía esta primera comunidad cristiana? Dice que los primeros cristianos eran conscientes que el Evangelio era una buena noticia y que había que predicarla. Y por eso no solo los apóstoles se dedicaban a predicar y anunciar el Evangelio. También se dedicaban todos los que creían en Jesús. Al principio se dirigían a los judíos. Al principio solamente se dirigía esta predicación a los judíos. Después iniciaron otra misión más importante. Es hablar a los pueblos más cercanos, a los pueblos vecinos. También el de hablar a los pueblos vecinos hace que surja un conflicto. Muy bien. Ahora veremos qué servicios que necesita la comunidad. ¿Para qué se formaron estas comunidades cristianas? Dice, la necesidad de organizarse de esta comunidad. Al principio dice, todas las responsabilidades recaían en los apóstoles. ¿Ya? Ellos se hacían cargo de los servicios y responsabilidades. Y cuando la comunidad crece, los apóstoles no pueden encargarse de todo y nombran personas para que asuman determinados servicios. ¿Ve? Nombran a otros para que cumplan en determinados servicios. Es por eso que se acuerdan que les decía anteriormente que imponían las manos y oraban. Ahí les imponían la mano y oraban, pues les daban el Espíritu Santo para que ellos puedan continuar con la misión. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, ya nuevamente lo repito, para nombrar a estos encargados se realizaba el rito de la imposición de manos.
¿Y cuáles eran los dos principales ministerios? Los dos principales ministerios. Era primero el ministerio de la palabra. ¿Qué es el ministerio de la palabra? Es la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio. Y también nombraban a otros para que prediquen este Evangelio. El otro es presidir la comunidad y servirla espiritualmente. ¿Ve? También dice que los apóstoles tenían que pertenecer a la nueva comunidad que iban surgiendo. ¿Ah? Cada apóstol tenía que pertenecer a esta nueva comunidad que iba surgiendo. ¿Quién era la cabeza de toda esta comunidad? Era Pedro. Pedro, el apóstol Pedro. ¿Ve? Él se encargaba de dirigir a toda esta gran comunidad que poco a poco y tan sorprendentemente iba creciendo. Luego veremos, dice que al inicio la iglesia tuvo numerosos ministerios. Vimos solamente dos ministerios anteriormente, ¿no es cierto? Pero ya dice, tuvo numerosos ministerios que eran diferentes en cada comunidad. Como la comunidad cristiana iba creciendo, a finales del siglo I tuvieron ministerios más estructurados ya, y que lo conformaban los obispos, presbíteros y los diáconos. Todos estos servicios tenían un ideal en la conducta de Jesús con los discípulos. Todas las autoridades de la iglesia es un servicio a la comunidad. Todas esas autoridades de la iglesia, las primeras comunidades y las después las más estructuradas, tienen una autoridad, es un servicio a la comunidad. Ese era su principal servicio a la comunidad, ya sea al inicio o cuando ya era más estructurado, ¿ve? Entonces ese era su principal servicio, un servicio a la comunidad, servir al pueblo, servir a los que más necesitaban. Es así pues que surge, que va creciendo nuestra comunidad. También al crecer la comunidad surgen conflictos, ¿sí? Surgen conflictos internos y externos. Por ejemplo, al principio dice, surgen los primeros conflictos internos. Recordemos que los cristianos procedían del judaísmo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos primeros cristianos eran judíos, ¿recuerdan? ¿Ve? Y todavía por un tiempo seguían practicando algunas prácticas judías, como la circuncisión y las oraciones en el templo. ¿Ve? Pero ya con los apóstoles, ellos ya ven otra forma de hacer crecer esta comunidad. Ya no solamente se van a los judíos, se van ya a los lugares vecinos, a los pueblos vecinos. Pero ahí está el problema, porque esos pueblos vecinos eran pueblos paganos. Tenían una vida libertina. Y los judíos, que eran aferrados judíos, ya se prendían de eso y decían, ay, ¿y por qué si esos son paganos, son así? ¿Cómo van a seguir a Dios? ¿Ve? Entonces recurren a los apóstoles para que ellos los puedan ayudar. Y es ahí donde Pedro les dice a ellos, lo que salva es la fe en Jesús, no el cumplimiento de ninguna ley. Y es ahí que se da la asamblea en Jerusalén, una asamblea en Jerusalén, ¿ve? Donde se destaca tres cosas importantes. Que los cristianos no son una secta del judaísmo, no somos una secta del judaísmo. Y lo que realmente importa no es cumplir las normas y leyes, sino la fe en Jesús, que es el único que salva. Y otro que se puede resaltar es, la salvación es para todos los pueblos de la tierra. ¿Ve? Esos tres aspectos importantes se dan en la asamblea en Jerusalén. Que primero, vuelvo a repetir, que los cristianos no somos una secta del judaísmo. ¿Ve? Y lo que importa es seguir a Jesús, que es el único que salva. Y dice que la salvación no solamente son para los judíos, es para todos los pueblos de la tierra. Y aquellos veían de malo, o tenían ver en mal a los pueblos paganos. Pero también había personas que se convertían al cristianismo. Eso es entonces a los conflictos internos. Luego surgen los conflictos externos. Ahí surgen las persecuciones por parte de las autoridades judías principalmente. ¿Por qué por parte de las autoridades judías? Porque los sumos sacerdotes judíos
no, pues no veían con buenos ojos, por ejemplo, que ellos, los cristianos, iban creciendo más, tenían más adeptos, ¿no? ¿No es cierto? Los seguían más personas, ¿ya? Luego, al ver estas persecuciones, surgen los mártires, ¿ve? Los mártires. El primer mártir fue Esteban. ¿Y qué significa mártir? Significa testigo, ¿ve? Mártir, dice, significa testigo. Y por eso mártir se le llamó al que muere por dar testimonio de Jesús. Y vuelvo a repetir, pues entonces Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Fue el primer mártir. O sea, las primeras persecuciones se dieron primero por los judíos, luego por los romanos, porque los romanos también no podían creer que existe una religión monoteísta. O sea, los cristianos éramos monoteístas porque creíamos en un solo Dios, ¿ve? Además, nosotros no aceptábamos rendirle culto, pleitesía al emperador, ¿ve? Y además, no estaban, los cristianos no iban, por ejemplo, a su coliseo romano a ver esas barbaridades que hacían. No estábamos de acuerdo. Y por todo eso es que surgen las persecuciones políticas, el cual lo vamos a explicar también más detalladamente más adelante, acá en este capítulo donde nos dice por qué fueron perseguidos los cristianos. ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos? Para ver esto, primero, y como un momento así de reflexión, les voy a dejar el siguiente video, el cual lo van a tener que observar muy atentamente. Nos habla el video de un hombre, el cual era el acérrimo perseguidor de los cristianos, pero con el tiempo se vuelve en el más fiel y firme seguidor de Jesús. Entonces, observen el siguiente video muy atentamente y nos vemos dentro de un momento. Ya. A ver, atentamente Saulo, entonces. respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Saulo preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía verlo. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Sí, Señor. Él contestó. El Señor le dijo: Ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Señor. Entonces Ananías respondió: He oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que causó a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo a Ananías: Ve,
porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino en tu viaje, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no vino aquí para entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Luego de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus intenciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles. Él le habló sobre Saulo, cómo en su viaje había visto al Señor, y cómo le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. La iglesia se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Disfrutaba de tiempos de paz, asistida y fortalecida por el Espíritu Santo, creciendo en números, pues vivía en el temor del Señor. Como Pedro recorría la región, fue a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, un paralítico que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Inmediatamente, Eneas se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón se convirtieron al Señor. En Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, ella ayudaba a los pobres y hacía buenas obras. En esos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo colocaron en un cuarto de la planta alta. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos enviaron a 2 hombres a rogarle a Pedro: «¡Hey, por favor, venga usted a Jope!». Pero se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó
Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón,